Amigos, en la Plaza Sereñi, con el ex diputado Andrade, presidente del Zunca, miembro del Partido Comunista, también panelista de televisión. De todo. De todo un poco. ¿Está dura la vida o hay que ganarse el peso en todos lados? ¿Qué es lo que pasa? Bienvenido. No, me parece que, a ver, en realidad es larga la historia de tener tareas sociales, sindicales y políticas a la vez, ¿no? Pero bien, estoy bien. Gracias por la invitación. El movimiento del agro, ¿cómo lo ves? ¿Para ti hay una articulación política? Porque nosotros fuimos hasta San Ramón y vimos solo productores. No, hay también, hay claramente, hay claramente vínculos políticos indiscutibles. O sea, el presidente de la Federación Rural fue a la vez candidato a intendente de Vamos Uruguay en Artigas, y el vicepresidente es asesor del Partido Nacional en el Congreso de Intendentes, y Sergio Abreu es el secretario. Hay agrupaciones del Partido Nacional que están promoviendo la movilización, y existen productores que están muy embromados y tienen una situación objetiva muy jodida. O sea, las dos cosas existen. Existe una intencionalidad de golpear al gobierno, claramente, porque en definitiva no está concentrado el planteo más visible en el sentido de decir aceleremos la reforma de la caja militar porque no puede ser que tengamos un déficit de la caja militar para achicar el costo del Estado, y sí se concentra en las políticas sociales. Entonces, es un movimiento que tiene una base objetiva real. En el último periodo se han perdido cerca de 10.000 puestos de trabajo en el medio rural y se han... Ellos hablan de 32.000. No, en términos de datos del Banco de Previsión Social, tenés 10.000 puestos de trabajo de trabajadores y 6.000 puestos de trabajo de pequeños productores. Y además claramente lo que tenés es pequeños productores, o sea, el micro es quien ha cerrado, o sea, no tenés más grandes productores que lo que tenías antes. Sí. Tenías unas 44 grandes empresas clasificadas como grandes empresas en el sector agrícola, y ya tenés 72. Entonces es el problema objetivo. O sea, una concentración. Tenés una concentración producto de un montón de circunstancias, o sea, plata que estaba en la burbuja financiera y que disparó de un lado y de otro, vino a parar al sector de la alimentación, entre otras cosas porque la demanda china incrementó el precio de los commodities y fue el gran negocio. Y porque la lógica del capitalismo es mercadocéntrica y tiene como lógica la concentración de capital. Entonces, el problema es mucho más que el precio del gasoil. O sea, el problema es mucho más que cuánto subió la tarifa de la UTE, ¿no? Tendríamos que rediscutir, yo creo que ahí hay un planteo que todavía no se le ha dado la suficiente atención que hicieron los trabajadores de la UTE, de si es lógico que el pequeño comerciante que está en la esquina sufriéndola pague más tarifa que el shopping, ¿no? Y en Uruguay paga más tarifa el pequeño comerciante que el shopping, y paga más tarifa la tarifa residencial que el shopping, o que en el agro pasa igual. El gran productor paga menos que el pequeño productor. Y también esa ley que está en el Parlamento, que seguramente muchos en el gobierno sinceramente creen que van a mejorar la calidad de muchos productores en el país, en realidad se va a concentrar en los grandes productores. ¿La ley de riego? Sí. De riego, otras leyes que tienen que ver con la capacidad de pago, la distribución de ese préstamo del BROU sin intereses para el CONAPROLE por la leche vendida a Venezuela, que todavía no se ha efectivizado, y que CONAPROLE tomó, según dicen los productores, para organizar sus cuentas internas y no las distribuyó entre los productores. Es decir, todo eso ¿tiene una cuota de verdad o no? Hay una serie de medidas que uno puede decir, bueno, pero en parte se atemperó. Para poner un ejemplo, el tema de energía. La mirada general es que el gran consumidor paga la mitad de la energía que lo que paga el pequeño consumidor. Después en la cuenta chica uno puede decir, bueno, pero en algo, en los últimos 10 o 12 años se ha revertido la tendencia porque la tarifa del gran consumidor ha crecido a un ritmo mayor que la tarifa del pequeño consumidor. Sí, se ha revertido la tendencia, pero aún con el efecto de haber revertido la tendencia, tenés que duplicar lo que paga y sigue siendo injusto, y tendría que ser al revés. Lejos de favorecer al pequeño, se favorece al grande. La banca, toda la banca, también la Banco República, por normas centralistas, un gran productor va a conseguir créditos a precios menores que un pequeño productor sí lo consigue, capaz que ni lo consigue. O sea, el conjunto de normas de la economía funciona para la concentración. Y las medidas que se han tomado desde el punto de vista político para favorecer la economía social han sido insuficientes. El Fondes en su momento fue una, algunas de los microcréditos han sido otras. Hay una serie de medidas que uno puede anotar y decir, bueno, pero en estos 12 años no se hizo nada. Bueno, no es que no se hizo nada, pero en general son claramente insuficientes las medidas para favorecer la pequeña producción. Y hay que pensar medidas que favorezcan la pequeña producción. Lo otro, hay que separar la paja del trigo. A ver,
cuando uno escucha un discurso que dice las políticas sociales, es que no hay políticas sociales en el campo. No hay mujeres trabajadoras rurales que reciben políticas sociales afrales. Yo conozco trabajadoras de los citrus que dependen del MIDE en una parte del año. Y conozco trabajadores de la forestación y trabajadoras de la forestación también afrales que dependen. O sea, ese planteo, la tarea del campo popular es ir un poco más allá. Decir, pero muchachos, ustedes están apuntando no a la reforma de la caja militar, no a revisar las exoneraciones de solo impuesto al patrimonio, son 600 millones. O sea, entonces, si vamos a una discusión de fondo, en general también esas exoneraciones terminan siendo las grandes porque son los que tienen mayor capacidad de presión, mayor capacidad de lobby. A veces también es cierto que estás un poco contra la espada y la pared. La lógica del capital es chantajearte abiertamente. En América Latina, las empresas que aportan cerca de un 70% de la producción cotizan solamente por un 5,4% según la CEPAL, porque tiene una capacidad de lobby que es mayor y te hacen competir país contra país a ver quién le ofrece condiciones peores. Eso objetivamente es así y estamos además en un momento donde el compás viene para el lado de la desregulación, ¿no? Eso es lo que está pasando en Argentina, es lo que está pasando en Brasil, es lo que va a pasar seguramente en Chile aceleradamente con ¿Y es la nueva propuesta que está atrás de este movimiento? Bueno, en algunos casos claramente, ¿no? No todo el movimiento, pero a ver, yo escuché clara en el Congreso de la Federación Rural, de la Asociación Rural, a su presidente decir el gran problema es la rigidez laboral, ¿no? O sea, que una parte de lo que se reclama acá tiene que ver con que las políticas salariales de este año sean a la baja, no hay duda. O alguno escuchó que uno de los problemas son los bajos salarios del medio rural, ¿no? Cuando cobran de los salarios más bajos del Uruguay, ¿no? Yo no he escuchado en la demanda decir, bueno, y entre otras cosas, parte del resultado es atender la mejora salarial imprescindible para esos 90.000 solamente registrados, más de 100.000 si vamos a los no registrados, trabajadores rurales que son los trabajadores más pobres del país. Yo no he escuchado ni de canto un planteo que ubique, ¿no? A ese sector tan importante, que algunos andan en los tractores, pero que en realidad no están contemplados en la demanda en prioridad como deben estar contemplados. Ahí un gran déficit nuestro, no hemos tenido todavía la capacidad para fortalecer organización sindical ahí. Yo estoy hace unos años dedicado a la forestación, a los citrus, y tenemos organizaciones muy débiles. Entre otras cosas también porque la hostilidad para cuando armás sindicato es brutal, ¿no? Los trabajadores que reclamaron hace un par de años el pago en fecha de la cosecha a los naranjales de Caputo en Belén, ni una de esas cuadrillas volvió a trabajar más. O sea, sigue siendo esa la lógica en el campo, ¿no? Yo entrevisté en el 2017 a la ministra de Industria, al presidente de UTE. Ambos me afirmaron, me dijeron que las condiciones para las tarifas de energía iban a ser a la baja. Sí. Luego la gente se encuentra con esto. ¿Es la deuda externa y la emisión de nuevos bonos que tiene que hacer la economía uruguaya en el sentido macro lo que está de alguna manera determinando ese gran peso tarifario sobre la sociedad? Son varias cosas. Son varias cosas. A ver, me parece que un factor es que hay una situación regional adversa. Eso es claramente. O sea, la economía uruguaya venía creciendo a tasa del 5 o 6% y de golpe pasa a no crecer o a crecer un 1, ¿no? Entonces, previsiones de incremento del gasto y de la inversión que son necesarias porque para atender demanda de salud, ¿no?, que estaban previstas en un escenario de esas características, se ponen en contradicción cuando el crecimiento económico es menos. Esa es una primera contratación. Un segundo componente que me parece que también hay que reflexionar es que hay incremento del déficit fiscal que en una parte del incremento tiene que ver con que hubo una mayor necesidad de inversión, sobre todo en las empresas públicas, hubo la mayor inversión pública de la historia en el periodo anterior, inversiones necesarias pero que te dejaron las cuentas en términos complicados. Con respecto también. Sí, claro, las empresas públicas todas. Lo que es un disparate es decir que ANCAP tiró 800 millones de dólares, es un disparate, ¿no? O sea, decir que la planta de sulfurizadoras plata tirada es pensar que haya niños con plomo en la teja o no haya, da igual. O sacar la cuenta que toneladas de azufre en el ambiente da lo mismo. En algunos casos tenés hasta ambientalistas que te dicen esto, lo que es un disparate, no, o sea, el año pasado se ahorraron 65 millones de dólares por refinar petróleo acá, ¿no? La comparación de la Ursea con un dato poco difundido, por más que salió en página de presidencia, a los efectos de los grandes defensores de la exportación, que tiene como contrapartida acá, o refinás todo o no refinás. Si exportás una parte, lo que tenés que hacer es dejar de refinar y por lo tanto se encarece globalmente el costo del país aparte de la dependencia. Pero hay empresas superavitarias. No, y ANCAP tuvo problemas, tuvo dos problemas. En la programación de las inversiones tuvo problemas y tuvo problemas en endeudarse en dólares a corto plazo. Fueron dos problemas indiscutibles de ANCAP.
Ahora, no fue plata tirada, repito, las obras, hubo 12 industrias instaladas, ¿no? Sí. Es como que me digan, bueno, se habló de la conversora con Brasil. La conversora con Brasil, que 300 millones, yo llegué a tener debates acerca de que era un conjunto de fierros viejos. Este año dio 100 millones de ganancias. Políticamente haber anunciado que se iba a bajar la UTE y no bajar la UTE es el manejo político del tema muy equivocado, porque si se anunciaba va a subir mucho menos que la inflación y por lo tanto en costo va a ser, se podía anunciar de manera diferente. Y creo que los anuncios terminaron de complicar un problema. Ahora, y eso es manejo político, el aumento de la UTE de 3% es lo que hace viable o no viable al campo. Por favor, para la inmensa mayoría de empresas, ni de cerca está ahí la viabilidad del campo. Aún con las empresas intensas en uso de energía como los tambos, no está ahí la discusión del campo. Ellos dicen que fue la gota que rebasó el vaso. Claro, el tema es cuál, no dicen hay que poner las otras. ¿Cuál es la presión fiscal que tiene el campo hoy? 8 y fracción por ciento, ¿no? Subió un punto. En los últimos 3 años la presión fiscal subió un punto. ¿Por qué subió? Por 2 impuestos. Uno que cobran las intendencias, o sea, parte de lo que subió es porque pasaban a pagar contribución rural y la otra parte porque se empezaban a pagar impuesto al patrimonio. Son las dos medidas de cambio en la presión tributaria. ¿Cuál era la presión tributaria en el 2012? 14 puntos, o sea, era 6 puntos más. Entonces, ¿cuál es la presión fiscal de los demás sectores? La presión fiscal de los demás sectores globalmente es más alta que la del campo. Entonces, el problema es del campo, no, el problema es del pequeño productor, no del campo. Porque el pequeño productor había 30.000 y hoy hay 23. Pero ¿es sensible el Frente Amplio y su gobierno en esta materia con los pequeños productores? No, tiene que atender, pero a ver, yo lo que digo es, hay que atender una demanda que es muy compleja, porque responde a una lógica económica global, la capacidad de competir del pequeño con el grande, pequeño productor y pequeño comerciante. El pequeño bolichero está mucho más cerca de fundirse que el gran bolichero, también, y el pequeño industrial está más cerca de fundirse que el gran industrial. Y el pequeño, todos los pequeños, ¿no? Sí. Es la lógica de la economía capitalista más en una sociedad periférica. Las medidas que se han tomado desde el punto de vista económico para defender la pequeña producción, ¿son superiores a las anteriores? Sí, claramente, porque Uruguay tenía 150.000 empresas y hoy tiene 200.000, ¿no? O sea, el periodo 2005-2015 no es periodo de decir, hay 50.000 empresas más. Pero, sin embargo, la percepción parece que nos estuvimos cayendo a pedazos uno atrás de otro. ¿Son suficientes? No, y seguramente muchas de esas empresas tienen condiciones de dificultad. Como hay en condiciones de dificultad miles de trabajadores, como hay en... Ahora, lo que no puede sostenerse una plataforma es decir, bueno, la forma de sostener la plataforma es recortar las políticas sociales porque son el gran problema, porque nacen de un estigma, ¿no? De pensar que las políticas sociales es plata tirada al vago. Y en Uruguay seguimos teniendo que los niños nacen en los hogares más pobres, la mitad en el quintil más bajo de ingreso. Y la mujer joven, jefa de hogar, es donde tenemos que atender por cuestiones de dignidad. Entonces, no es enfrentando la problemática del pequeño productor con la problemática. Es más, está mucho más enfrentado el pequeño productor al gran productor que el pequeño productor a las políticas sociales, ¿no? En estos primeros movimientos, nosotros fuimos a San Ramón, los productores que allí manifestaban no reconocían en la Federación Rural y en la Asociación Rural, por lo menos antes de ayer, no reconocían, no se reconocían representados, totalmente representados, porque hay una discrepancia. Sí, hay diferencias, sí. Claro, ahora, digo una cosa, ¿por qué nadie me contesta sobre el tema de la deuda? Voy con la deuda, quedé enganchado con la deuda. Claro. ¿Qué podemos hacer con la deuda? Dos cosas, ¿no? Uno puede decir... Porque eso va a estar en este año 2018 del principio a fin. Tenés 3-4 variantes con la deuda. Una es decir, mira, me declaro en default, no pago, ¿no? Una situación de, mira, no pago más la deuda externa porque tengo que atender demandas internas. Lo hizo la Argentina en su momento. Lo hizo la Argentina en medio de una crisis descomunal, ¿no? O sea, la Argentina lo hizo, recuperó los mercados, después tuvo que renegociar y después tuvo las circunstancias, fondos buitre, ¿no? Sí. Pero la Argentina en su momento, en esa circunstancia, ¿no? Una crisis muy dura, tomó la actitud de renegociar deuda pública y renegociar la baja, una renegociación exitosa de la Argentina, ayudada por una condición de crisis. Es más difícil, y otra América Latina. Y es más difícil, y otro país de tamaño, ¿no? Es más difícil negociar deuda pública desde el no pago, desde el default, una economía en crecimiento que una economía en crisis. En crisis, no, Uruguay en el 2002 estuvo al borde. Si no venía la maleta de los norteamericanos, objetivamente entraban en default. ¿No? Una es esa condición, decir, bueno, tomar la actitud política del default. Yo creo que es muy difícil esa actitud a escala país, ¿no? Tendría que ser en todo caso una confluencia de países en América Latina, de decir, bueno, muchachos, acreedores, renegociemos globalmente. Eso es difícil. Una ¿no? segunda, es muy difícil. Una segunda que en su momento tenía validez, hoy muy poco, pero nosotros como movimiento sindical la levantamos durante mucho tiempo, era una auditoría ciudadana de deuda pública.
que era reconocer que parte de la deuda es legítima y que parte no es legítima. El problema es que la deuda pública ha cambiado tantas veces de mano, que lo que era ilegítimo porque en su momento se endeudó en la dictadura, cambió 8 veces de mano y terminó siendo un bono de un fondo previsional. ¿Cuántos hijos tenés? 3. 3. ¿Un varón y 2 nenas? Un varón y 2 nenas. Hay un varón y 2 nenas. ¿Cuánto están debiendo hoy y cuando nacieron? No, ¿Cuánto debían? Pero la tercera... Pero eso es lo que manejaban ustedes. Sí, pero lo sigo manejando. La tercera discusión es un tipo de negociación de deuda que no comprometa las prioridades desde el punto de vista del desarrollo social y desarrollo productivo. Entonces la única forma que tenés ahí es pagar y diferir para adelante, que es el esquema que se ha venido llevando hasta ahora, que es, se transfiere tanta plata pagando deuda pública y después esa deuda se difiere esa misma deuda que tiene que pagarse este año, tantos años hacia adelante. Eso es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Es decir, bueno, un manejo de la deuda... Pero ha crecido sustancialmente. Claro, ha crecido más o menos, porque hay que ver cómo medís la deuda. Nosotros teníamos una deuda que era del 100% del PBI, ¿no? O sea, una deuda que era igual... deuda al 100% del producto, ¿no? Vos hacías esta ecuación. ¿Cuánto es el PBI uruguayo? Sí. ¿Cuánto es la deuda? ¿Y cuánto tengo de reserva? Que es lo que hay en una casa. ¿Qué deuda tenés vos? 10.000 pesos. ¿Es mucho o es poco? Si yo gano 5, es muchísimo. Son 2 meses de sueldo. Si yo gano 100, esa deuda de 10.000, capaz que no es tanto. Bien. Y si yo gano 100 y aparte tengo 5.000 pesos bajo la almohada, no es tanto. Si la deuda se mide en términos brutos, te asusta. Si pero debíamos 15.000 millones y ahora debemos 50.000 millones, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Claro, habría que decir... Esa deuda de 50.000 millones es de un PBI que hoy es de 60.000 y además teniendo reservas por 20 y pico mil millones. Que también se está usando últimamente. Se usa para que el dólar no se planche más, 100 millones de dólares hace un par de semanas. Entonces, el problema es la deuda era toda en dólares y ahora la deuda no es toda en dólares, la deuda, más de la mitad de la deuda en pesos. Entonces vos decís, el tamaño de la deuda es 1, pero tengo una parte de la deuda en la que no soy tan dependiente de que mañana el dólar pasó a 60 y me descalabró la economía. Y los vencimientos de la deuda son a plazos muy superiores, 15, 20, 30 años. Entonces, la mirada solo del monto de la deuda no explica toda la deuda. Esto lo sabe cualquiera. El problema es que en general a veces te manejan decir, debías 15.000, debes 60, repartirlo a los uruguayos. Pero explica las tarifas, ¿no? Que golpean fuertemente. Sí, las tarifas golpean fuertemente. Ahora, las tarifas que golpean fuertemente y que tenemos que hacer lo posible porque bajen son las tarifas que en los últimos 12 años se aumentaron por debajo de la inflación. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto una familia que, para hablar en términos que la gente entienda, una familia que consume 200 kilowatts de energía, con la carga de potencia contratada promedio, 3,7 hoy, ¿cuánto gastaba de energía en el año 2004? 620 pesos, más o menos. De 200 kilowatts, 620 pesos. ¿Cuánto, si esa familia cobraba un salario mínimo, cuánto cobraba? 1.300 pesos. 15 días tenía que trabajar para pagar la luz. ¿Cuánto esa familia hoy, si gasta los 200 kilowatts, tiene que pagar? 1.900 pesos. ¿No? ¿Cuánto el salario mínimo? 12.000. Bueno, no tiene que laburar la mitad del mes para pagar la luz. O sea, el gas, ¿no? Segundo componente. ¿Cuánto valía una garrafa de gas? 360 pesos, ¿no? Bueno, imaginemos que esta persona tenía que trabajar una semana para pagar una garrafa de gas. Hoy no tiene que trabajar una semana para pagar una garrafa de gas. Entonces, la mirada de las tarifas, a mí me gusta hacerla diciendo, bueno, pero aterricemos esa tarifa. ¿A cuánto era que pagaba? ¿Cuánto era que pagaba? Bueno, en Antel es todavía más la diferencia y en la OCE lo mismo. Las tarifas están caras si miramos la región y están extremadamente baratas si miramos cómo las dejó la oposición. Entonces es un debate para hacernos autocrítica de cómo mejoramos las tarifas, sobre todo en su diferencia de que no puede pagar lo mismo, no puede pagar menos todavía, por lo menos que pague lo mismo el shopping que yo, de luz, tenía que pagar por lo menos igual, pero lo que no le llevo a la oposición es que me corra con las tarifas cuando dejaron las tarifas como en el lugar donde las dejaron. ¿Me explico, Raquel? Son las dos cosas. Claro. O sea, está bien con las tarifas, pero son las mismas tarifas que hace 12 años han evolucionado, igual o por debajo de la inflación. ¿Qué salidas hay para este tema que parece tomar volumen el del campo, ¿no? No, yo creo que no hay salida. A ver, yo tengo una idea, ¿no? Vos podés poner un parche. Las luchas en el marco del capitalismo son parches y podés mejorar circunstancialmente una situación. Porque ellos dijeron, vamos a hacer como el PCNT, que primero hace la medida de lucha y luego consigue y se sienta a discutir. No sé quién dijo eso, pero nosotros a veces... Creo que Casaravilla o a veces, Plaza. A veces negociamos antes, a veces negociamos después la medida, depende de las circunstancias. Yo las críticas a la central no las entiendo, no creo que haya, sobre todo el pequeño productor, no creo que haya nada en Debí decir Arriaga, ¿no? Arrillaga. No creo que haya nada en la plataforma de la central en contra de la opinión en contra del interés del pequeño productor y el pequeño trabajador del medio rural. Creo que al contrario, buena parte de los planteos de la central van a favor de la pequeña producción, del agro, de la industria y del comercio.
Ahora, ¿cómo se resuelve? Y no se resuelve. Las crisis en el capitalismo son parte del sistema, necesita las crisis. No hay resolución. No Estamos hay que transitando una crisis. Estamos transitando una crisis que es global, que es mucho más profunda en la región y que acá está golpeando aún menos de lo que está golpeando la región. O sea, está golpeando, pero menos. Los niveles de desempleo no son los más dramáticos del mundo, por más que hay problemas. Los niveles de crecimiento económico no se han alterado tanto, pero circunstancialmente. Ha aumentado la marginalidad, tema que hemos manejado un montón de veces contigo. Va a ver, hay datos que son más o menos. O sea, lo que seguimos teniendo problemas de desigualdad brutales. O sea, somos campeones de la B. En un continente que es el peor continente del mundo, tenés la mejor distribución. El bicho Bonomi, o sea, el ministro Bonomi me decía el otro día en una entrevista muy jugosa que no hay voluntad política en el oficialismo ni en la oposición para cambiar alguna cuestión constitucional que reconozca que el derecho del ciudadano es no estar en situación de calle. Y está limitado, los organismos están limitados porque la libertad se vería más o truncada. menos, entonces, ¿no? O sea, yo no creo que tengamos un problema constitucional. ¿No? No escuché la entrevista con el bicho, pero creo que el problema que tenemos son otros, ¿no? El problema que tenemos es que no tenemos decenas de miles en la calle defendiendo las políticas sociales para incrementarlas. Además, ahora tenemos algunos miles que están para cuestionarlas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una discusión aún donde pesa mucho ideológicamente, hay una captura de la subjetividad, el planteo de que si está mal es por tu culpa, ¿no? Si está mal es por tu culpa, y de cortar las historias. A ver, 9 de cada 10 mujeres que están presas fueron violadas de niña, ¿no? Sin embargo, nada nos saca de la cabeza de que tenemos que estigmatizar. O sea, en general hay una impronta cultural muy fuerte de que ser pobre no es una condición social propia de un sistema que tiende a la exclusión, sino que ser pobre es tu falta de voluntad de querer progresar. Y si no ganas esa batalla cultural, que es la que tenemos que dar, estar atentos, en guardia, impulsarla, para que nadie piense que puede ser plata gastada o tirada, el Uruguay crece contigo, los planes de atención a la primera infancia, los planes del sistema de cuidado, el reconocimiento de derechos a las personas con discapacidad, no, eso es de dignidad, estamos reconociendo derechos, porque tienen derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, y toda esa parte de la sociedad que esos derechos les están siendo violentados, los tenemos que garantizar. Para el liberalismo esto es un veneno. Es un veneno, ¿no? Cada uno tiene que jugar la ley de la selva y se salva el más apto. Y el que la queda por... Bueno, ese debate viene partiendo al mundo hace 150 años. ¿Y por qué no hay convocatorias masivas? Si la mayoría de la población... Bueno, nosotros hemos hecho convocatorias masivas para mucha cosa y en general tenemos fuerza en la convocatoria. Claro. ¿No? El año pasado tuvimos un lío. Hoy no está movilizada la ciudadanía. Entramos hace 2 días el movimiento sindical, lo que estoy diciendo es... Estaba de vacaciones. Cuando la construcción toda cortó a mediados de diciembre y empezamos este lunes, de la licencia anual. No hay bueno, el año pasado levantamos la licencia para ir a trabajar a San Carlos, fue un hecho excepcional. San Carlos se había quedado pedazo y logramos que cerca de 500 compañeros ir a dar una mano ahí y después seguimos con Rocha. Pero en general no es el momento en el que podés movilizar más en el año. ¿Hay déficit de movilización? Sí. ¿Hay anemia emocional? Sí. ¿Hay circunstancias en lo ideológico que no se entienden? Sí. ¿Falta relato global de la izquierda? Sí. ¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, militando y organizando. No hay milagro. O sea, no se resuelven los déficits de la izquierda de elaboración adentro de un laboratorio. En el campo de la lucha social. Por eso tenemos las dificultades que tenemos. A ver, hace un par de semanas atrás asesinaron a un trabajador, un día de paro, un trabajador que no estaba en paro delante de la familia, y eso en otro momento podría haber sacudido el Uruguay. Sacudido. Yo me acuerdo cuando mataban a Machado en la comisaría, obrero de la construcción en 88, en la MIDU, terminó muriendo después de la paliza que le dio una racia. Sí. Fueron 100.000 personas al velorio, ¿no? Por la indignación que generaba, con todas las heridas recién sanándose de la dictadura, que nos costara tan duro una racia. En general, eso no se construye. Se nos ha endurecido la piel, no hay duda. La Mirá, sensibilidad. ¿Sabes qué querés que te diga? Nosotros hoy tenemos menos pobreza que la que teníamos hace 12 años, pero menos sensibilidad social. A ver, para el militante de izquierda, vos ibas por La Teja, el Cerro, encontrabas pobreza de Urice, y a la semana estabas armando un merendero. Lógico. Hoy encontrás pobreza de Urice y lo que haces es subir una crítica a Facebook de a ver por qué el gobierno no resuelve. Y eso tiene que ver con una lógica de si me hago cargo de la realidad para transformarla y después milito y después pido, pero organizándome y comprometido, o si pienso que va a caer todo de la institucionalidad. Que hay una parte del campo popular cada vez más ganado a una actitud contemplativa, de crítica sin
la crítica está bien, pero sí es crítica movilizadora, o sea, es crítica poniendo después la piel, es crítica empujando, es crítica impulsando, es crítica y me comprometo. O sea, vos me decís, yo critico la falta de solidaridad, sí, pero la criticamos organizando una brigada que todos los fines de semana pone 500, 600 compañeros en todo el país dando una mano en la... ¿Eso está pasando? Claro. ¿Está pasando? Sí, sí, claro. ¿Está haciendo eso? No bueno, pero hicimos 300 intervenciones el año pasado. Lo que estoy diciendo es, tratamos de acompañar a la crítica con una práctica, porque si no la crítica... mira qué linda la crítica, ¿no? O sea, si no te quedás en un recuerdo, decir, qué lindo, qué heroico cuando en la mejor época del magisterio, Julio Castro y más hacían los planes sociopedagógicos al interior y iban a alfabetizar al medio del campo. Bueno, mi viejo, pero el problema, no estás en el 40, estás ahora, y es que haces ahora... Oye, en el Paso de la Arena, hay jóvenes universitarios, estudiantes, están dando clases. Están dando clases. Mirá, eso es intervenir. Eso es intervenir. Nosotros el año pasado hicimos 40 talleres que duraron todo el año en Montevideo y en el interior, con talleres de murga, clases de guitarra, clases de percusión, introducción a las artes marciales, gratuita para niños. Llegamos a unos 1000 gurises, ¿no? Que durante todo el año, de los barrios más humildes, ¿no? Y nos acompañó, tuvo el Pitufo Lombardo enseñando murga, gente del carnaval, ¿no? Gente del teatro, ¿no? Y vos decís, hiciste mucho, y yo qué sé si hicimos mucho, pero lo que logramos en 40 zonas, algunas muy lejanas, que el gurí ese, hijo del rural, la doméstica, la construcción, que nunca tuvo acceso a nada, tuviera acceso. Si no, lo que le queda es la pasta base. ¿No? Capaz que no están así, pero si no, se le hace más difícil tener un vínculo a algo. ¿Es la solución del mundo? No, pero es lo que pudimos hacer. Hicimos una experiencia igual el año pasado con Cine Viajero. Dijimos, en vez de darle al trabajador una entrada para que vaya al cine, él solo al shopping con el gurí, vamos a llevar al cine a los barrios. Y llegamos a 180 barrios pasando una película, Las Viejas Kermés, ¿no? Con toda la gurizada, se juntó el barrio, organizar. ¿Resolviste el mundo? No, pero en Saucedo nunca habían visto cine los gurises en su vida. Una localidad a unos 30 kilómetros alto. Hay gente que te ve como futuro candidato para algo. Culpa a Mujica que legalizó la marihuana y entonces... No, mirá que la marihuana... Estamos en la Plaza Sereñi y la marihuana no hace ningún... Estaba haciendo una broma. A ver, ¿cómo pienso yo la discusión? Primero, yo la veo muy poco probable, muy poco probable. ¿Por qué? ¿Por qué? La discusión es al revés. El Frente Amplio tiene que hacer un balance de cómo está la circunstancia política. En ese balance tiene que tomar una definición de cómo está Uruguay y América Latina y si define, por ejemplo, miren, el problema que tenemos es que hay que llegar al centro político. Tenemos que moderar nuestras propuestas para llegar al centro político. Y vamos a una estrategia de que ayorne nuestro discurso. Bueno, yo no puedo aparecer de candidato en ninguna fórmula. ¿Hacia dónde? ¿Parecerse a Novik? No, pero me explico, Raquel. Yo ¿El centro político cuál es? Yo lo que estoy diciendo es... vos me entendés lo que estoy diciendo. ¿Para qué lado puede rumbear? No soy ninguna choriza. Por eso digo, ¿para qué lado puede rumbear el frente? ¿No? Entonces, lo primero que tiene que discutir eso es el frente. Y las fórmulas van a venir en función de lo que tenga que discutir. Así, bueno, si es para este lado que vamos a ir, si es porque está tan jodida la correlación de fuerzas. ¿No se empezó al revés la discusión dentro del frente? Sí, es un error ese. Eso es un error. Porque lo que hay que discutir es orientación política y metodología. Orientación política es para acá. Y lo otro es, muchachos, no alcanza a congestionar. Hay que salir a recorrer los barrios. ¿Qué éxito te parece que va a tener esa propuesta de discusión política y de programa? Y la izquierda es discutidora. O sea, a veces nos cuesta empezar, pero por abajo es discutidora. O sea, el militante de izquierda es distinto. Una cosa es lo que aparece, ¿no? Que lo que aparece es la propuesta de tal se juntó con el otro, fulano tiró tal nombre, le dijo que sí, le dijo que no. Pero la izquierda abajo es discutidora y el militante y la militante de izquierda abajo está preocupado. O sea, no mira esto con ajenidad. Mira que para llegar donde se está ahora, con todas las dificultades que hay, hubo gente presa, gente muerta, que se rompió el alma toda la vida, ¿no? Y toda esta circunstancia de América Latina y la restauración, hay mucha gente que le duele abajo. Entonces yo confío en la reserva de la izquierda. ¿Qué es eso, no? Para que ayude a tener una referencia así, muchachos. Bueno, está bien todo, quién va a ser asesor de marketing, quién va a hacer esto, lo otro, pero ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque acá tenemos compañeros que han dejado la vida vendiendo botellas para comprar un litro de pintura para pintar el muro de la esquina. Entonces, confío en esa reserva de la izquierda que están en los sindicatos, están en las cooperativas, están en los comités base, están en los partidos, en los grupos, en los movimientos, que van a ayudar a que decir, está bien, hay que ganar, pero no solamente hay que ganar, muñeco, porque si no parece que fuera ganar por ganar, ¿no? Y no es ganar por ganar o ganar para mantener los cargos de confianza, es ganar para los cuantos, profundizar la confianza de la gente y las causas populares. Ha sido un gusto. No, el gusto mío. Mira cómo truena. Nos corre el alma. Algo fuerte dijiste. Así Arriba. terminamos. Estamos en la Plaza Sereñi. Sí, un nombre histórico de la unidad de la izquierda. Y que hay que mantenerla, Martínez. Hay que mantenerla porque está divina, es divina. Venimos siempre acá, pero le falta un poquito de mantenimiento porque se ve que es muy usada.
tenemos La izquierda suerte. es crítica, la izquierda es crítica. Vamos arriba. Ya venimos, no, nos vemos.